Bien, la siguiente diapositiva es la que dice arriba 300 antes de Cristo, es porque me corrí un poco en cuanto al contexto en el cual instala su obra supuestamente Virgilio. ¿M? Virgilio lo que está haciendo es recordar a los primitivos romanos. Él cuando está escribiendo en el siglo I antes de Cristo ya tiene todo un imperio formado, ¿no? Es decir, está César Augusto ya en poder, ¿no es cierto?, ha desplegado, ¿no es cierto?, este imperio por todos lados. Y lo que está haciendo Virgilio es irse un poquito hacia atrás, 300 años hacia atrás, apelando al momento en el cual Roma se habría originado y cómo se originó. Y lo que está tratando de hacer es explicar míticamente ese origen del pueblo romano. ¿M? Y para eso lo va a unir, lo va a anexar, lo va a ligar a un pasado griego, ¿no? Eso es lo que está tratando de hacer. Entonces, recuerda las costumbres de ese pueblo romano antiguo, de esos primeros romanos, de esos primeros pater familias o padres de familia romanos, que defendían, por ejemplo, inculcaban a sus hijos el trabajo duro. Había que trabajar duro, ¿no? No sacar la vuelta por nada, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia un poco con ese ocio griego. ¿M? La lealtad, ¿no? Sumamente leales, la constancia que va ligada al trabajo duro, el trabajo por el bien común, ¿no? Entonces, voy a cerrar un poco acá la cortina, el trabajo por el bien común, eh, que tiene que ver un poco con esto de siempre restarse en lo privado, ¿no? Para dar a lo público, que volvemos un poco a Antígona, al problema de Antígona, ¿no? Entonces, el romano va a valorar profundamente que la persona prefiera aportar a lo común en detrimento de lo privado. ¿M? El mundo agrario y el mundo militar va a ser sumamente importante en este contexto romano primitivo. Y hay un desorden, hay un odio, una ¿no es cierto?, acérrimo al desorden y a la incivilización. O sea, el Imperio Romano lleva en su frente, ¿no es cierto?, que hay que civilizar a los pueblos primitivos. Por eso que llama bárbaros, ¿no? A los pueblos bárbaros, que son los otros que no gozan de esta civilización. Y obviamente todo esto tiene que ver con la religión romana, con la bendición de los dioses, ¿no?, que están ahí, de su panteón, que están creyendo en ellos y que son heredados del mundo griego. Em, Les pongo una siguiente diapositiva con una foto de Aquiles y con un dibujo de Odiseo, porque en el fondo cuando Virgilio se enfrenta a configurar su héroe, está con estos dos héroes en su cabeza. Nosotros ya habíamos mencionado, no leímos la Ilíada en el curso, pero ya habíamos mencionado que son héroes distintos a Odiseo. Entonces, Virgilio tiene estos dos componentes, ¿no? Tengo dos tipos de héroe. Un héroe que va a la guerra, o sea, a la batalla de manera sin pensarlo, ¿no? Se enfrenta cuerpo a cuerpo con su oponente, que disfruta con eso, ¿no? Y que para él la gloria es ojalá morir en ese acto. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, donde tiene el honor como cosa más preciada, más alta, etcétera. Y un Odiseo que es mucho más imaginativo, que es mucho más calculador, no va inmediatamente al enfrentamiento, que piensa un poco más las cosas, ¿no? Pero que igual le interesa y que igual tiene como pedestal, ¿no es cierto?, los mismos valores, la misma escala, podríamos decir, o estructura moral está ahí primando. Bueno, pero tiene un cúmulo de elementos y tiene que armar a su propio héroe que va a ser, ¿no es cierto?, Eneas, que para colmo no es un aqueo, ¿no? Es decir, no es del bando de un Aquiles y del bando de Odiseo, sino que es opositor a él. ¿Por qué? Porque es un troyano, ¿no? O sea, Eneas sale de dentro de este palacio, es sobrino, perdón, de el rey de Troya. Entonces ahí está la tarea de Virgilio, como dice la siguiente diapositiva, de construir una épica
pero que tiene que ser nueva, porque si yo construyo un nuevo ideal de héroes, si yo construyo un nuevo héroe, finalmente lo que voy a hacer es construir una nueva épica, ¿no? Es decir, construir un nuevo tipo de género. Entonces, por eso les pongo ahí que está la estela de Homero, ¿no? Pero se le aplica a ese héroe más homérico un ideal propiamente romano. Entonces es una obra profundamente romana. Por eso les digo yo que no es una imitación. Eneas no calza en la Odisea. Eneas no va en una Ilíada, no tiene cabida, ¿no? Entonces es fiel a la herencia griega desde el punto de vista literario, pero expresa profundamente la identidad romana, generando una identidad propia. Por eso yo les decía a ustedes que es una obra original, a pesar de que asimila cuestiones que vienen del mundo homérico. Entonces, hay una pregunta interesante sería, ¿por qué los romanos no imitaron el ideal griego? ¿Por qué no les calza? ¿Qué no les calza? ¿Qué les aproblema, ¿no? Con haber incluido no sé, un Eneas tipo Odiseo. Entonces ustedes al leer se van a dar cuenta justamente, o si ya leyeron, se van a poder dar cuenta solos de cómo responder esa pregunta. En la siguiente diapositiva, insisto en esta idea de que no estamos hablando de una imitación de la obra homérica, no es eso, o sea, Virgilio es mucho más que eso, ¿no? Y les sugiero que se fijen en algunas figuras porque algunos personajes sí son muy homéricos y otros personajes no son homéricos, no pueden ser homéricos. Entonces, por ejemplo, fíjense en Turno. Turno podría ser perfectamente un Aquiles, ¿no? No leímos nosotros Aquiles, no leímos nosotros la Ilíada, entonces es difícil que se puedan dar cuenta. Vamos con un siguiente video. A ver, no, todavía me quedan unos minutos y ya lo corto en un momento. La siguiente diapositiva, ¿por qué les pongo esta imagen del Coliseo? Porque no sé si alguna vez han estado ahí, pero si uno entra al Coliseo, se da cuenta que el Coliseo por dentro no era solamente un espacio de tierra donde pasaban cuestiones, ¿no es cierto? Qué sé yo, competencias deportivas, el famoso circo romano donde venían los gladiadores a luchar, sino que era mucho más que eso, o sea, por debajo de la arena, digamos, del centro, había toda una arquitectura, una cuestión ingenieril impresionante donde no sé si es que se le ocurría al emperador que quería ver una batalla naval en este coliseo, se bajaba esta arena, ¿no? Y subía agua, ¿no? Aparecía agua y quedaba todo como una laguna y ponían a flote unos barcos adentro. Después, no quiero una batalla naval, quiero ver un gladiador luchando con un león. Entonces se secaba todo el coliseo y se quedaba, ¿no es cierto?, todo como, quiero ver una competencia deportiva, también se acondicionaba. Entonces había toda una cuestión arquitectónica e ingenieril especial, pero si ustedes se fijan, está cubierto, ¿no? Está cubierto el Coliseo por fuera con un aspecto griego, ¿no? Que es propio de la arquitectura griega clásica. Entonces tenemos una cobertura griega, pero un interior esencialmente romano práctico. ¿Se entiende? Con otra mentalidad distinta. Para otro fin diferente, se podría decir, ¿no? Entonces, por eso la siguiente diapositiva, yo insisto en esto y les pongo ahí la figura de Eneas cuando va saliendo con su papá encima, con su hijo de la mano, ¿no es cierto?, con el resto de las pertenencias más sagradas y más importantes de su pueblo. Eneas, de por sí, y eso lo van a tener que responder ustedes, tiene cobertura griega, porque los troyanos igual eran griegos, lo que pasa es que eran contrincantes de estos otros griegos, ¿no? Que Odiseo y Aquiles, pero su interior es esencialmente romano. Ya, voy a un siguiente video.